Como sabes, España llegó a ser una de las grandes potencias que llegó a tener territorios en los 5 continentes. El Imperio Español de los siglos XVI y XVII incluía territorios en Europa, principalmente en los actuales Países Bajos e Italia, también una serie de islas en el Atlántico, en el Mediterráneo, algunas ciudades en el norte de África y, por supuesto, enormes territorios en el continente americano. Quizá pues menos conocidas o menos populares sean las colonias que la monarquía hispánica incorporó a sus dominios después de una serie de expediciones al Pacífico Sur y que, bueno, incluían, entre otras, las famosísimas Islas Filipinas, Palaos, las Islas Marianas del Norte, pero que también incluían un montón de islas muy pequeñitas, atolones, archipiélagos, generalmente muy poco conocidos, pero que hoy nos interesan mucho porque son los protagonistas de la historia que vengo a contarte. ¿Y hasta qué momento todos esos territorios son propiedad de España? Pues mira, hasta finales del siglo XIX, cuando después de la guerra contra los Estados Unidos en 1898, España cede mediante el Tratado de París no solamente Puerto Rico, sino también la isla de Guam y Filipinas. Un año después, en 1899, España, que estaba destrozada económicamente después de aquel desastre del 98, pues decide venderle a los alemanes por el módico precio de 25 millones de pesetas el resto de posesiones que le quedaban en el Pacífico Sur mediante el Tratado Germano-Español. A lo largo del siglo XX, todos estos territorios, pues generalmente muy pequeños y muy dispersos, van a ir pasando por diferentes manos. Acaba la Primera Guerra Mundial, pierden los alemanes y todos estos territorios quedarán bajo control de los japoneses. Termina la Segunda Guerra Mundial y quedarán bajo dominio de los estadounidenses hasta que, bueno, pues en ese proceso de descolonización, todos estos territorios van a ir pasando a la soberanía de distintos estados de la zona. Bueno, y en principio esta historia habría terminado aquí. Sí, pero no, porque hay un pequeño detalle, una especie de vacío legal que nadie tuvo en cuenta en su momento y que tiene que ver con eso que hemos dicho antes, ¿no? Que son una serie de islas muy pequeñitas, muy dispersas, a veces era muy difícil saber si pertenecían a archipiélagos más grandes. Y claro, pues algunas de esas islas se quedaron fuera de esos tratados que hemos mencionado. Y si se quedaban fuera de esos tratados, implicaba que seguían siendo de España. ¿Y en qué momento alguien se dio cuenta de que pasaba algo? Pues mira, este vacío legal pasó desapercibido hasta 1948, cuando un investigador del CSIC, Emilio Pastor, pues estaba revisando tranquilamente el contrato de venta de las Islas Carolinas a Alemania y se da cuenta que los redactores han olvidado incluir 4 islas. Probablemente, Raquel, porque ninguna de las partes las conocía y es que España nunca había ejercido pleno derecho sobre ellas. Son estas 4 islas que tenemos aquí: Guedes, Coroa, Ocea y Pescadores. Emilio Pastor publicó su teoría en un libro que se titula Territorios de soberanía española en Oceanía, donde acuña la denominación de Provincia Oceánica Española. Y es que de hecho lleva el asunto al mismísimo Consejo de Ministros de Franco en 1949. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno de Franco? Bueno, pues tienes que pensar, Raquel, que en aquel momento España estaba aislada internacionalmente y que además, bueno, pues el país tenía problemas más acuciantes que resolver que la supuesta posesión de 4 islas en la otra punta del mundo. Así que básicamente pues el asunto se dejó correr y nadie pensó en reclamar la soberanía de estas islas. Pero daba igual, porque Emilio Pastor, sin pretenderlo, desde luego había iniciado un enorme bulo que ha perdurado hasta nuestros días. La verdad es que el asunto, bueno, pasó desapercibido durante unas décadas, pero llega Internet, hace su magia y la noticia aparece de manera intermitente en un montón de medios de comunicación hasta bien entrado el siglo XXI. Tanto que en 2014 la pregunta se formula de forma oficial en el Congreso. O sea, ya tenemos una pregunta parlamentaria en democracia hace no tanto. Sí, sí. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, pues el desenlace fue tajante y no dejaba, desde luego, margen a la duda. No. España no tiene ninguna isla en el Océano Pacífico. La respuesta se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes en abril de 2014 y venía a decir básicamente, Raquel, que bueno, en ese tratado germano-español se entendía que España había transferido todas las posesiones que le quedaban en el Océano Pacífico en ese momento a los alemanes sin ningún tipo de excepción. Una pregunta, ¿los habitantes de todas estas islas saben algo de esta historia? Lo más rocambolesco de toda esta historia sea el hecho de que una cuestión que ha generado tantísimas titulares, pues oye, allí ha tenido prácticamente un impacto o un eco nulo en esa población que ha vivido ajena a una situación que no deja de alguna forma de evidenciar lo absurdo del colonialismo.